Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Cuando piensen en una trivia, pueden escoger una que trate de las capitales de Oceanía, los principales productores de cobalto o los Oscars de la década de 1950. O bien, pueden escoger la Trivia Freak, en la que se van a enterar del papa que sometió a juicio al cadáver de su predecesor, de un famosísimo pintor que usaba momia molida, y del Rolling Stone que se volvió yerno de su propio hijo. Trivia Freak, 700 preguntas, 700 respuestas ultra freak y 1400 alternativas falsas. Comenzó a refrescar durante el siglo XVI, en parte por causas naturales, como pequeñas variaciones en la actividad solar, y en parte por la feroz mortandad que trajo primero la peste negra y luego la invasión militar y microbiológica europea a América. La merma en la agricultura y la reducción del uso del fuego allanaron la regeneración de más de 50 millones de hectáreas de bosques, sabanas boscosas y pastizales. En consecuencia, el CO2 atmosférico bajó unas 9 partes por millón entre 1570 y 1620. Cuadrillas de feligreses peregrinaban al alero de sacerdotes u obispos a los deslindes de los glaciares alpinos con la misión de salpicarlos de agua bendita y orar para que detuvieran su crecimiento de una buena vez y dejaran así de engullir sus granjas. En Londres, el Támesis se congeló varias veces con grosor suficiente como para celebrar ferias sobre su superficie. Era la pequeña edad del hielo. En medio de ese congelador, los mongoles seguían imponiendo sus términos sobre Moscú. Más aún, la habían seleccionado como su hub regional de recolección de tributos. Después, claro, de haberla quemado y destripado a sus habitantes, como rezaba la etiqueta mongola allá por 1236. La ciudad venía ganando importancia como centro del mercado de pieles, un artículo de lo más cotizado en vista de las condiciones climáticas. En 1476, Iván III, gran duque de Moscú, decidió que suficiente es suficiente y se negó a pagar el tributo habitual a la Horda de Oro, aquella sección del imperio a la que su terruño adscribía. 4 años después, el Khan viajó a poner en su lugar a estos mequetrefes moscovitas. Los ejércitos se encontraron en las riberas opuestas del río Ugra. Los mongoles esperaron en vano sus refuerzos lituanos y, cuando intentaron cruzar el río, el fuego ruso los forzó a recular. Se retiraron a sus estepas casi sin combatir, una decisión que la historiografía rusa interpreta como el fin del yugo tártaro y el inicio de la Rusia independiente. Ahora, cuando decimos Rusia, no vaya usted a imaginarse esa gigantesca sábana euroasiática, no, era un área modesta, nucleada en torno a Moscú. Durante los siguientes 25 años, Iván amplió ese embrión territorial y situó al grueso de los rusos bajo su dominio, a golpe de espada si era necesario. El Papa advirtió la conveniencia de acaramelarse con este poder emergente y ofició de celestino de la alta política. Concertó el matrimonio de Iván con la princesa bizantina Sofía Paleólogo, de fe católica. Fortalecía así la influencia de la Iglesia romana en Rusia y, quizás algún día de estos, concretaría la reunificación con el ramal ortodoxo extraviado. Cuando Iván murió, en 1505, había hecho lo que Gengis Khan con los mongoles.
unirlos. Es lo más parecido que hay a un fundador de la madre Rusia. Fue sucedido por su hijo Basilio, ortodoxo, para decepción del Papa. Pasó la mayor parte de su gobierno consolidando los logros de Papi y anexó las últimas provincias rusas autónomas remanentes. Le arrancó además una tajada a Lituania, hoy uno de esos mini países útiles para testear cuánto sabes de geografía, pero entonces un poderoso protagonista de la política europea. Para 1526, Basilio llevaba más de 2 décadas casado sin que churumbel alguno se asomara por la entrepierna de la gran princesa consorte de Moscú. La mujer consultó hechiceros y realizó peregrinaciones para remediarlo, pero naca la pirinaca. Para peor, el zar no confiaba en sus 2 hermanos para manejar esta creciente mancha territorial. Algo había que hacer. Los boyardos, como se conocía a los terratenientes nobles, le sugirieron renovar material. Así que primero se divorció de su esposa y la despachó a un convento. Se rumorea que recién allí parió a un hijo, al que llamó Judeyar. Acto seguido, se casó con la hija de un tártaro de Lituania y una princesa serbia, 31 años más joven que él. El clero ortodoxo quedó espantado, no solo por la jugarreta marital, sino también por la educación católica de la novia. Basilio desafió las normas sociales y hasta se recortó la barba para parecer más joven y desentonar aunque sea un poquito menos. Durante 4 años, pareció que el nuevo fichaje era tan estéril como su predecesora. Los ciudadanos comenzaron a cotorrear que esto era una señal de la desaprobación de Dios hacia la maniobra. Se dijo que la zarina mandó a traer brujas de Finlandia y lapones desde el norte de Escandinavia para concebir con ayuda de magia. Hasta que por fin, en 1530, parió a un varón y medio Rusia estalló en júbilo. De contar con una bola de cristal, no habrían hecho tanto daño a los inventarios de vodka, porque ese niño, al que llamaron Iván, iba a ser conocido como el Terrible. No en el sentido de nefasto, sino que de aterrador. 3 años más tarde, Basilio agonizaba a causa de un absceso. En sus horas postreras, el mismo hombre que reemplazara a su esposa por un modelito con menos kilometraje pidió ser ordenado monje. Murió poco después, e Ivancito, con 3 años, 3 meses y 18 días, comenzó un gobierno que se iba a prolongar hasta su muerte medio siglo más tarde. Cualquier psicólogo infantil desaconsejaría alzarse como cúspide de la autocracia antes de controlar los esfínteres. De pequeño, Iván aventaba gatos y perros desde las almenas del Kremlin solo para gozar del espectáculo de verlos apachurrarse contra el suelo. Lanzó también a decenas de niños a aguas heladas para disfrutar del espectáculo. A los 13, edad en la que la mayor preocupación de una persona deben ser las espinillas, él mandó a apresar y ejecutar a un rival político, el príncipe Andrei Shuisky. A los 16, Ivancito fue coronado en la catedral del Kremlin y ungido con mirra. Pero, en lugar de recibir el tradicional título de Gran Príncipe de Moscú, decidió innovar. Oficializó la usanza de su abuelo, Iván III, quien había asumido el título de soberano de toda Rusia y en su correspondencia empleaba el título de zar, la rusificación de César. Pasa que Iván IV se veía a sí mismo como el continuador del emperador bizantino tras la caída de Constantinopla un siglo atrás. Fue un mes intenso en Brindis, porque 2 semanas después se casó con la primera de sus 6 esposas, Anastasia Romanovna. Fue el salto al estrellato de los Romanov, una familia boyarda que iba a animar la política rusa hasta que Lenin y sus secuaces bolcheviques vinieron a ametrallarles la fiesta, como vimos en el episodio 20. A medida que Iván crecía, la escala de sus brutalidades lo hacían de manera proporcional. Lo más suave era acabar con el cabello tonsurado. Entre quienes mostraban algún asomo de provocación, exilió y ejecutó a granel. Ante la sospecha de que los nobles de Novgorod planeaban abandonar la órbita de Moscú y poner sus tierras bajo la autoridad de Lituania, ordenó quemar y saquear la ciudad y las villas circundantes.
La matanza se prolongó durante 5 semanas y le costó la vida a varios miles. Novgorod nunca más se recuperó del azote propinado por su propio gobernante. Un lustro más tarde, mandó allí a coser a su arzobispo en una piel de oso y lo arrojó a jaurías caninas para que se lo hicieran rechupete. Ni siquiera su familia estaba a salvo. A una nuera embarazada la golpeó bestialmente por vestir un solo atuendo en lugar de los 3 que mandaba la etiqueta. El heredero Iván Ivanovich acudió a defender a su esposa. Su padre ya había enclaustrado a sus 2 primeras mujeres en conventos por no proveer un hijo con rapidez suficiente, así que al menos a la tercera la iba a defender. Él acabó muerto por un golpe del iracundo zar y ella perdió el bebé. Este hijo de Iván el Terrible era parte del portafolio genético proporcionado por sus 6 esposas, sin contar con otras 2 cuya historicidad es disputada. Las 3 primeras murieron jóvenes, al parecer envenenadas por enemigos o por nobles deseosos de promover a sus hijas a zarina. Una de ellas capotó 16 días después de la boda, dentro de lo que Iván consideraba una fortaleza inexpugnable y poblada solo por súbditos leales. Y bueno, solo porque Juan Segura vivió muchos años, Iván mandó a ejecutar a varios, por si las moscas. Al hermano de la esposa anterior, en particular, lo empaló. La 4ª boda la abrochó con una luna de miel en lo que quedaba de Novgorod, la misma ciudad que arrasara 2 años antes. Esa esposa recibió en breve el sobre azul y fue enviada a un monasterio para que Iván pudiese descargar su simiente en vientres más fértiles. Misma suerte que padeció la 5ª. La 6ª soportó las malas pulgas del zar durante 3 años y medio hasta que quedó viuda. Iván materializó esta sarta de horrores con la colaboración de un siniestro cuerpo de guardaespaldas. Vestían un atuendo negro, similar a un hábito monástico, y en sus monturas llevaban una cabeza de perro o de lobo, símbolo de la detección de los traidores. Durante el invierno no era tanto problema porque las cabezas permanecían congeladas, pero el verano exigía un suministro constante. El zar no lidiaba con esas inconveniencias de la biodegradación, porque su cabeza canina era de hierro, con mandíbulas batientes al galope. Ante cualquier deslealtad, los acusados podían ser descuartizados, hervidos, empalados o rostizados por este séquito de caballeros de negro. Por lo visto, Iván no veía mayor contradicción entre estas tropelías y su genuina devoción ortodoxa. Más aún, confirmó la posición de la Iglesia mediante la convocatoria al Sínodo de los 100 capítulos, que unificó los rituales y las regulaciones eclesiásticas y puso así coto a los movimientos heréticos antifeudales. A modo auxiliar, el sínodo sirvió además para poner coto a la locura de la polifonía. Como los servicios religiosos se habían vuelto demasiado prolongados, cantaban hasta 6 partes en simultáneo para ahorrar tiempo. Los cantores se gritoneaban unos a otros para ser oídos. Iván en persona, fíjese usted, compuso música litúrgica para no ser gritoneada. Su Sticheron número 1 en honor a San Pedro se puede oír en el primer disco compacto de producción soviética. Y en este podcast, por el mismo precio. En lo referido a política exterior, asumo que ya descartó la posibilidad de que Iván se contentara con administrar y consolidar. No pues, impulsó una ampliación extensa hacia el oriente. De hecho, fue para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán, inmediatamente al este de Moscú, que mandó a construir la Catedral de San Basilio, ese conjunto de cúpulas cebolliformes en plena Plaza Roja que conforman la postal de Rusia. Siberia comenzó en forma paulatina a subsumirse en este poder con sede en Moscú. Al incorporar a los nómades de las estepas y a un bolsón musulmán,
Iván comenzó a hacer de Rusia un estado multiconfesional y multiétnico. En un punto, incluso nombró a Simeón Bekbulatovich, musulmán y descendiente de Genghis Khan, como soberano de todas las Rusias, aunque Iván retomó el poder al año siguiente. En la costa del Báltico le fue harto peor. Su intento por ganar acceso al mar terminó en un muy costoso fracaso. Un mal día de 1584, Iván jugaba ajedrez con el más cercano de sus guardaespaldas, cuando un infarto cerebral puso abrupto fin a la partida. Falleció en los brazos de su contrincante, paradojalmente, el hombre encargado de la comunicación con ciertos adivinos que habían predicho la muerte del zar tras la aparición de un cometa. Es la única vez en la historia en que la expresión jaque mate, el rey está muerto en persa, ha aplicado en forma literal en un match. Junto con Iván, se fue a la tumba la localización de la Biblioteca Dorada, una magnífica colección de piezas invaluables provenientes de Constantinopla, Alejandría y la China del siglo II. Ciertas pistas apuntan a que podría estar bajo el Kremlin y la esperanza de encontrarla mantuvo entretenido a Pedro el Grande, Napoleón y varios otros. De no ser por aquel asesino rapto de furia contra Iván Ivanovich, la corona habría circulado a la testa de un tipo bastante capaz. Pero, en lugar de eso, tuvo que engalanar la de su hijo Teodoro, discapacitado mental y más interesado en repicar campanas a lo largo y ancho de Rusia que de gobernar. Pasó a la historia como Teodoro el Tañedor de Campanas. En la práctica regía su cuñado, el boyardo Boris Godunov. Quizás este último le suene por la composición epónima de Modest Mussorgsky. Como una de las pocas obras en ruso que itinera por el mundo, se presta para uno que otro desacato. En Chicago, el bajo Fyodor Chaliapin asumió que nadie le entendería e improvisó como respuesta a su sirviente: saca la botella de whisky. Esta ópera ya casi termina. La posición de Godunov en el poder era frágil mientras viviera Dmitri Ivanovich, de 1 año y medio de edad, segundo en la línea de sucesión. De modo que Godunov lo envió junto a su madre y a sus hermanos al exilio en Uglich. Murió allí en 1591, bajo sospechosas circunstancias antes de cumplir 9 años. La campana de la iglesia tañó ante la tragedia y el pueblo estalló en protestas. Godunov aplacó el fervor con una dureza que hubiese dejado tranquilo a Iván, y hasta la campana fue castigada por avivar la chuchoca. Le arrancaron la lengua para silenciarla, le cortaron la oreja, la azotaron públicamente 12 veces en la plaza y fue desterrada a Siberia junto con el resto de los alborotadores. Después de un largo periodo de sanción, la campana fue parcialmente rehabilitada y colgada en el campanario de la iglesia de Tobolsk. Recién en 1892 fue perdonada por completo y restaurada a su lugar original. Godunov tuvo que lidiar a continuación con una fase que la historiografía denomina periodo tumultuoso. Veranos en extremos fríos arruinaron las cosechas y desembocaron en hambrunas, guerras civiles e intrusiones de extranjeros que vieron una oportunidad en la debilidad rusa. A saber, la mancomunidad de Polonia-Lituania, que apoyó la reclamación al trono de Dmitri I el Impostor. Este sujeto afirmaba ser aquel hijo de Iván el Terrible por quien dobló aquella campana desterrada. Decía haber escapado a un intento de asesinato encargado por Godunov escondiéndose en varios monasterios. No lo sé, Rick, parece falso. Si bien muchos polacos no se tragaban su fabulosa versión, al menos les resultaba útil a sus propósitos. Con el apoyo de los polaco-lituanos, Dmitri invadió Rusia en 1605.
la guerra terminó con la muerte repentina de Godunov. Asumió su hijo, pero los boyardos, descontentos, lo derrocaron tras 47 días y coronaron a Dimitri. De modo incomprensible, la sexta y última esposa no extraoficial de Iván el Terrible lo aceptó como su hijo y confirmó su historia. Vasily Ivanovich Shuisky, uno de los más prominentes boyardos de Novgorod, acusó a Dimitri de propagar el catolicismo, el luteranismo y la sodomía, y de ser lo que era, un impostor. Los cargos cobraban fuerza en razón de su séquito de extranjeros, desatentos a las costumbres rusas. Una turba de boyardos y plebeyos irrumpió en el Kremlin y Dimitri, tras 11 meses en el trono, acabó despedazado. Su cuerpo fue quemado y las cenizas las apretujaron en un cañón y las dispararon en dirección hacia Polonia. Vasily se encaramó al trono como Basilio IV. Pero como este es el periodo tumultuoso, apareció otro desvariado que se arrogaba la identidad de Dimitri. I don't know, Rick. It looks fake. Con la promesa de confiscar las propiedades de los boyardos y con apoyo polaco, Dimitri II el Falso concertó masivo apoyo popular. Lideró hacia Moscú una fuerza de más de 100.000 hombres y derrotó al ejército del zar. Tras el arribo del rey de Polonia, sin embargo, la mayor parte de los polacos se le plegaron y abandonaron a Dimitri bis. La conformación de una poderosa fuerza ruso-sueca obligó al segundo impostor a huir disfrazado de campesino. Tiempo después, acabó asesinado durante una borrachera por un príncipe tártaro a quien había mandado a azotar. Si usted cree que Basilio IV gobernó en paz de aquí en adelante, es porque todavía no le toma el peso al título del periodo. Fue depuesto por un grupo de 7 boyardos, quienes lo forzaron a convertirse en monje tonsurado y lo recluyeron en el monasterio del Kremlin. A continuación, estos 7 nombraron zar al rey de Polonia. Los moscovitas se rebelaron contra este soberano extranjero. Los disturbios fueron reprimidos con brutalidad y Moscú terminó incendiada. En lugar de aplacar el ímpetu de la represión, emergió un levantamiento nacional patriótico. En medio de esa tole-tole, un diácono proclamó ser, ¿adivine quién? ¡El verdadero Dimitri! Não sei, Rick. Parece falso. Los cosacos, como se conocía a los eslavos seminómades del norte de los mares Negro y Caspio, lo reconocieron como zar. Los nobles de Pskov fueron más lejos y le juraron fidelidad. Abrochó así su paso a la posteridad como Pseudo Dimitri III. Apernado en el trono de Pskov, aplastó a la población con impuestos y disfrutó mientras pudo de una vida disoluta. Al cabo se hartaron de él y su estratagema terminó de forma tan aciaga como la de sus 2 predecesores. Fue capturado, encerrado en una jaula y exhibido cual animal. En Moscú, en el intertanto, un ejército de voluntarios logró al fin expulsar a los ocupantes extranjeros en 1612. El fin del periodo tumultuoso llegó con la elección como zar de Miguel I, nieto del hermano de aquella esposa de Iván el Terrible que hizo saltar a la familia Romanov a la primera línea. Con Rusia al fin estabilizada, el camino quedó pavimentado para la conformación de el gran oso euroasiático que salta a la vista a todo quien haya visto un mapa mundi. Nos encargaremos de contar ese proceso en el próximo episodio de Historia Freak, el podcast. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Emisor Podcasting.